Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, estamos a la espera de novedades sobre este hallazgo de un cuerpo en el río Chubut. Y bueno, a la medida que va pasando el tiempo y siguen viajando peritos y la noticia se va extendiendo, aparece como cada vez más cerca la certeza o la posibilidad de certeza de que sea el cuerpo de Santiago Maldonado. Y bueno, algo que muchos de nosotros ya de alguna manera intuíamos, pero además en el marco de todo lo que significó esta mal llamada investigación. Digo mal llamada investigación porque de ninguna manera, en ningún momento desde el lugar del oficialismo, del gobierno, se quiso buscar la verdad sobre este caso, ¿verdad, Hugo? Verdad, Claudio, buenas noches, bienvenidos. Y decimos buenas noches en modo coloquial, porque lamentablemente esta noticia que nos tiene en vela hace 78 días, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Hoy la Policía Federal habría encontrado un cuerpo que sería, en todo caso, el joven Santiago Maldonado desaparecido tras el operativo brutal de la Gendarmería. Y este hallazgo marca un montón de dudas, porque el cuerpo fue hallado a 1500 metros de donde se hicieron todos los rastrillajes, de donde estuvo la Gendarmería participando, donde lo estuvo buscando supuestamente. Bueno, este cuerpo habría aparecido ahí y se disipan un montón de dudas, Claudio. Está viajando en este momento Patricia Bullrich y Abrug para corroborar qué es lo que está pasando en el río Chubut. También están viajando peritos. Por el momento las esperanzas se disiparon. Están un poco disipadas estas esperanzas, tanto por parte de la familia como por todos los que estamos esperando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estamos expectantes seguramente a qué es lo que va a pasar allí. Vos fíjate que bueno, cualquier cuestión que podamos decir alrededor de esta situación es absolutamente relativa. Hubo 76 días después, con todas las idas y venidas, con la falta de dedicación y la falta de voluntad y de vocación para que esto se esclarezca. Bueno, cualquiera de las cuestiones que puedan suceder ya son absolutamente relativas, y hay que tomarlas con la total parcialidad con que se desarrolló toda esta mal llamada investigación. La verdad que podemos esperar cualquier tipo de desenlace. Y mucha suspicacia también en esta aparición repentina de Santiago Maldonado. Repetimos, todavía no está confirmado si es el cuerpo del joven, pero esta aparición se da en el marco de un contexto político bastante caliente. El contexto político hoy en el país, estamos a 5 días de las elecciones de medio término. Después de esas PASO, recuerdan, ¿no?, que el gobierno nacional perdió y que todavía sigue diciendo que ganó. Bueno, ayer Cristina Fernández de Kirchner realizó en cancha de Racing un acto multitudinario en donde efectuó críticas de todo tipo al gobierno. No solamente ella, sino también Jorge Tayana, quien es candidato a senador, disparó contra el gobierno y esto incomodó a Mauricio Macri, incomodó a María Eugenia Vidal, que es la cara visible de Esteban Bullrich, porque no lo puede mostrar Esteban Bullrich hoy. Bueno, María Eugenia Vidal salió a disparar contra la expresidenta, salió a disparar también el presidente de la Nación, Mauricio Macri, diciendo que iban a terminar todos presos. Una amenaza que en este momento no la podría efectuar, en un momento político muy delicado. Tendrían que efectuar esa amenaza diciendo que los gendarmes que supuestamente asesinaron a Santiago Maldonado por medio de un piedrazo, ellos tendrían que estar presos. Me parece que es una declaración un tanto desacertada, Claudio, teniendo en cuenta el panorama que estamos viviendo. Distinto hubiera sido si
si de movida el gobierno hubiera dicho, hubiera afirmado esto que vos estás diciendo con mucho sentido común, diciendo, bueno, acá si hay asesinos, los asesinos tienen que estar presos. Al contrario de eso, permanentemente el gobierno lo que hizo fue sostener la gendarmería, y sosteniendo la gendarmería o sosteniendo a los gendarmes, aquellos que llevaron adelante el operativo, lo que hizo fue implicarse cada vez más. O sea, cada vez más, cada día que pasaba el gobierno se implicaba cada vez más en esta situación. Y hoy ya no tiene salida salvo que ahora se invente algún tipo de vericueto por el cual aparezcan como que no hay culpables en todo esto, y fue una situación que no se sabe cómo se va a armar, ¿verdad? Porque bueno, porque pasaron muchos días, porque la investigación no se hizo como tenía que hacerse, y bueno, podemos esperar cualquier situación. De cualquier manera nos tiene que quedar claro, lo que queda claro acá es que no hubo voluntad de identificar a los culpables y mucho menos voluntad de prever este tipo de situaciones. Y esto es lo que tiene que quedar absolutamente claro para toda la población, ¿no? Otra cosa que tendría que quedar claro es que no solamente son estos avallazamientos físicos por parte del gobierno contra la integridad de todos los habitantes de este país, sino también contra la integridad de los trabajadores, la integridad de los salarios, la integridad de la estabilidad económica y de todos esos derechos que se conquistaron precisamente hoy en un día histórico para el movimiento obrero, ¿no? Un día que muchos lo toman como un día partidario, pero fue un día de conquista del movimiento obrero en general, Claudio. Y hoy más que nunca hay que defender todos estos convenios colectivos, que se llaman convenios porque son acordados entre las dos partes, ¿no? No es que es una imposición. Bueno, hoy hay que defender esto, hay que defender la ley laboral y hay que ir contra la precarización laboral que implementa el gobierno. Pero no cabe duda, Hugo, que ese es el mínimo común denominador que tenemos todos aquellos que somos dirigentes gremiales, que tenemos alguna responsabilidad de gestión, pero además cualquier activista, cualquier delegado, cualquier compañero tiene que tener en claro que más allá de la identidad partidaria actual o histórica, lo que hay que hacer es defender esto que nos hemos sabido ganar con mucho sacrificio. Y tiene que quedar absolutamente claro que además renunciar a a todas nuestras conquistas de ninguna manera implica algún beneficio a futuro. Porque esta cuestión de sufrir hoy y veamos sufriendo hoy cómo vamos a estar mejor mañana, la verdad, nunca fue así, nunca cerró, y bueno, puede estar bien para la religión, pero no para los laburantes y para las organizaciones sindicales, ¿verdad? Sí, y vamos a presentar a Mariana González. Ella es economista, es integrante de Flaxo y Cifra de la CTA. Y bueno, Mariana, hay un contexto de precarización laboral, ¿no? Una reforma laboral que se va a dar paulatinamente en algunos convenios, en algunos sectores de la industria. Y esto es un plan del gobierno, es para ahorrar costos. ¿Se ahorran costos para el gobierno a través de una precarización laboral? A ver, hay que tener en cuenta que lo que está planteando el gobierno es hacer una reforma que puede estar medio oculta en cambios a los convenios colectivos y además con alguna cambio de legislación adicional. Lo que se busca siempre es bajar el costo laboral. Ese es el discurso. Ahora, la parte falaz de ese discurso es plantear que esa es la forma de eliminar el desempleo o que esa es la única vía para ganar competitividad a través competitividad respecto al mundo y que la economía crezca. Nosotros vivimos otra etapa bastante reciente también de precarización de las relaciones laborales, de avance respecto de disminución de los derechos de los trabajadores en distintas etapas y en distintas formas, que fue durante la década de los 90. Hubo varias reformas laborales que en general tendían a establecer modalidades de contratación por tiempo determinado, que disminuyeron la indemnización por despido, que alargaron el periodo de prueba, que introdujeron modalidades que directamente no tenían ningún tipo de indemnización. Y el resultado no fue de ningún modo una disminución del desempleo, sino todo lo contrario. Creo que buscar en esa historia reciente puede servir para ir contra los argumentos que se están planteando ahora desde el discurso oficial. Sí, Claudio, en todo caso podríamos asegurar que es un centro a los amigos empresarios, no se trata de ahorrar costos. Vos decís que le tiran un centro. Y claro, hablando mal y pronto en términos futboleros, sería un centro. En términos futboleros le tiran un centro. Sí, pero a ver, a lo que decía Mariana, decía Mariana,
A ver, porque esto hay que tener argumentos y hay que poder convencer, porque hay muchos, no digo que hay muchos, pero hay trabajadores que dicen, y bueno, esto tiene alguna lógica, dice, ¿por qué si tenemos tantos beneficios no cedemos a algunos para que otros tengan trabajo? Y hay algunos que hasta se lo creen, digamos. Por ahí no es tanto los trabajadores organizados, pero sí algún emprendedor, como se dice ahora, algún monotributista, algún trabajador independiente, digamos, y esto es absolutamente falaz, ¿no? Sí, a ver, hay que tener en cuenta cómo se logra que se cree empleo. La generación de empleo en cualquier economía depende sobre todo de la perspectiva que tengan los empresarios de tener rentabilidad y de que van a poder colocar sus productos. Entonces, lo que hay que asegurar es que exista efectivamente producción, que exista una capacidad de consumo para comprar esa producción, que en Argentina además la mayor parte está ligada al mercado interno, y que exista perspectiva de rentabilidad positiva para esos empresarios, que los lleve a invertir y a generar empleo. El bajar los costos laborales les puede implicar a los empresarios que ya están produciendo bajar una parte de sus costos, y por esa vía tener momentáneamente una rentabilidad mayor, pero si luego no se sostiene la demanda de su producción, van a terminar en una situación donde no van a producir más sino menos. Y el salario tiene esta particularidad de que no solo es un componente del costo de la producción, sino que también es lo que implica el ingreso de los argentinos con el cual pueden comprarla a esos mismos empresarios. Entonces, por esta vía es que en general cualquier intento de reducir el salario tiene un efecto que en principio es recesivo, y nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, el año pasado. Hubo una reducción de los salarios reales y eso, junto con otras medidas, redundó en una caída de la actividad económica. Y bajar los costos laborales, bajar derechos, en definitiva son formas de bajar los salarios, más directa o indirectamente, darle menos poder adquisitivo a los trabajadores. O sea que, a ver, si yo no tengo con qué comprar, los empresarios no van a poder vender. Y si esos empresarios están ligados fundamentalmente al mercado interno, como sucede en este país, entonces esto es un círculo vicioso, no un círculo virtuoso. ¿Cómo hacemos para que el círculo vicioso sea un círculo virtuoso? Bueno, Argentina tiene una particularidad, que esta que vos decías, de que su producción en general se coloca en el mercado interno. No somos un país que se dedica principalmente a la exportación de productos primarios, sino que justamente hemos desarrollado una industria en la cual industria y servicios en la cual trabaja la mayor parte de la población y que produce para el mercado interno. Entonces, la forma de lograr a largo plazo mejoras salariales tiene que ver con poder expandir esos sectores industriales y de servicios mediante inversión, mejora tecnológica, que empuje hacia un desarrollo del país que permita también pagar mejores salarios reales. La única forma de que esto sea un círculo virtuoso, entonces, es lo contrario de lo que se está planteando. Y en cierto modo te diría que sí, porque para que esas producciones crezcan tiene que haber efectivamente quien tenga la posibilidad de comprarlas. No es la única condición para que crezca la economía, pero sí es fundamental que vaya mejorando los salarios. Ahora, perdóname Hugo, sí. Pero si uno piensa, ¿qué es lo que quiere hacer esta gente? Digamos, ¿no? Porque alguien puede decir, no, bueno, está bien, pero para algún lado va... algún plan tiene este gobierno. El as bajo la manga. Tiene un as bajo la manga, van a venir las superinversiones, o están generando, tienen alguna forma de salir de... Porque esto va barranca abajo, entonces, no hay ninguna otra posibilidad, salvo seguir endeudándose, que es lo que se está haciendo, no hay plan, entonces, esto va para abajo. Y este esquema económico efectivamente se está asentando en condiciones que son insostenibles. Una de esas tiene que ver efectivamente con el endeudamiento externo. La deuda pública externa aumentó casi 40.000 millones de dólares el año pasado. ¿En cuánto estamos más o menos de deuda en este momento? 14.500 de este año. 14.500 solamente este año. De 14.500 millones. Exactamente. A ver, una forma de mirarlo es, uno puede comparar el nivel de endeudamiento de cada año a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Y sabemos que hubo procesos de endeudamiento muy fuertes. Bueno, en el año 2016, estos casi 40.000 millones son más del doble del año en que más aumentó la deuda externa durante la dictadura militar, que fue el año 82. O sea, ya hemos vivido procesos insostenibles de deuda externa.
el ritmo al cual está encarándose este nuevo proceso de endeudamiento es mucho más fuerte que los anteriores. El problema va a ser cuando haya que pagar, ¿no? En este caso esta deuda que es, la verdad, los números que estás brindando son abismales, ¿no? Uno se asombra. Pero por otro lado te quería preguntar, ¿por qué se pone en término dicotómico entre el consumo interno y las inversiones extranjeras? ¿Por qué se expresa que el crecimiento de la economía hoy se da solamente por las inversiones externas y no por el consumo interno? ¿Es así? ¿No pueden convivir ambos? Sí, de hecho no está habiendo inversiones externas significativas. ¿No llegó la lluvia de inversiones? Cambiemos. No ha llegado la lluvia de inversiones. La inversión extranjera directa está en niveles inferiores a los que era con anterioridad. Lo que tenemos son inversiones extranjeras financieras. Y esas son inversiones que no mueven a la economía, sino que implican ganancias especulativas para capitales locales que participen de esa especulación o internacionales, pero que no mueven la producción. ¿No puedes poner un ejemplo, Mariana? ¿Puedes poner un ejemplo? Y que más bien te diría le compiten a las inversiones productivas. Estábamos conversando hace un rato sobre la nueva licitación que se hizo de las LEVAC, ¿no? Ese es un instrumento financiero del cual se habrá escuchado mucho hablar últimamente y es uno de los que se dice es el principal instrumento que se usa ahora para esta especulación. Básicamente lo que puede hacer un capital del exterior es entrar a la economía, pasarse, digamos, de dólares a pesos, adquirir estas LEVAC que son de corto plazo, tener una ganancia en pesos muy elevada y otra vez volver a pasarse a dólares y volverse a ir al exterior. Obtiene así una ganancia en dólares que no puede obtener en ninguna otra parte en el mundo. Y casi asegurada, porque te diría incluso tiene la posibilidad, si no quiere esperar a ver cuál es el tipo de cambio al momento de irse, de comprar dólar a futuro, y ahí puede verse cómo ha sido posible tener altas tasas de rentabilidad en dólar, y esas son... Esto es un saqueo, no hay ningún límite, o sea, no hay ninguna posibilidad, sí, posibilidad seguro, pero hoy por hoy no tienen límite esos capitales para hacer eso. Hoy por hoy más bien están incentivados a hacer eso. O sea, ha habido cambios legislativos que implican una mayor apertura financiera para permitir justamente que los capitales entren y salgan sin ningún impedimento y la tasa que se ofrece por estos instrumentos, las LEVAC, lo que hace es fomentar ese tipo de especulación más que limitarla. O sea, yo entro, apuesto un pleno. No creo que puedas entrar vos igual, Claudio. No, yo no digo, pero soy un capital extranjero. Entro, apuesto un pleno, saco un pleno y me debo la ganancia, digamos. Es una ruleta. Entrás y tenés todos los números de la ruleta. Tenés todos los números. Claro, no hay ningún tipo de exigencia, vos te podés llevar todo lo que ganes. Entonces, digo, esto que le decía Claudio, que él no puede entrar, nosotros tampoco. ¿Hay algún requerimiento de un cierto monto de capital para entrar? Porque ya que dicen que es el mercado que más creció y que más está fomentando dinero, bueno, queremos entrar todos. Sí, esto es un tipo de especulación en el cual entran los capitales internacionales, pero también los grandes capitales locales. Y por eso, además, es negativa esta cuestión de que si hay una ganancia asegurada financiera de corto plazo, es una competencia para que esos mismos capitales hagan inversiones en el país. Estoy hablando de los extranjeros, pero sobre todo de los locales. Es más rentable, si existe un capital, ponerlo a hacer este juego que invertirlo hoy en la producción. Sí, te asegura mantener tu inversión inicial, en este caso, ¿no? Multiplicar tu inversión. Pero por lo menos la tenés, no la perdés en este caso. Sí. La tenés y tenés grandes márgenes de ganancia. Vamos a hacer un corte en este momento por la ley de espacio publicitario y retornamos con Mariana González. Bueno, y seguimos con Mariana González en un peloteo terrible. Le estamos dando en preguntas y preguntas, y la verdad que muy sólida, muy sólida. Y bueno, de alguna manera hay una cuestión que sí llama la atención, que es esta cuestión de que está bien, hay toda una actividad especulativa, no hay un plan productivo, mucho menos de sustituir importaciones, todo lo contrario, pero sí aparece en el mercado una cantidad de créditos para compra de vivienda, que es un tema muy importante porque, bueno, vos sabés que hay un déficit muy grande de viviendas, pero aparece una cantidad de créditos y esos créditos están moviendo el mercado inmobiliario. ¿No es ese un elemento que se puede tomar como positivo? A ver, como positivo en principio sí tiene su lado positivo. Yo diría que hay que ponerlo un poco en dimensión,
porque lo que ha pasado últimamente es que los medios vienen hablando de este boom de créditos hipotecarios, de que hay niveles de crédito hipotecario sin precedentes, y la verdad que eso no es tan cierto. Eso te diría por un lado, y por otro lado después podemos hablar de las condiciones de esos créditos, ¿no? Entonces, en cuanto al nivel de créditos hipotecarios, efectivamente han sido unos 20.000 millones de pesos más o menos este año, que es 6 veces más que lo que fue en los primeros meses del año pasado, ¿no? Entonces, sí hay un crecimiento ahora muy, muy rápido, pero no significa que no haya sucedido en los años previos. Nosotros hicimos un informe desde Cifra, de la CTA, que precisamente lo que hicimos fue considerar no solo los créditos hipotecarios que da el sistema financiero, sino tener en cuenta también los créditos para la vivienda que se dan desde el programa Procrear, que es un programa que ha sido tan importante, especialmente entre los años 2012 y 2015, o sea, desde su creación hasta fin de 2015, que es medio engañoso hablar de crédito hipotecario sin tener en cuenta al Procrear. Cuando sumamos a los créditos hipotecarios y los de Procrear, resulta que el nivel de créditos de ahora es inferior al que había en 2014-2015. Entonces solo aparece como boom cuando solo miramos al sistema financiero. Lo que vos decís tiene lógica. ¿Por qué no mirar por qué no se miraría el Procrear, digo, como crédito? Sí, obviamente es así. Son créditos para la vivienda, la mayor parte créditos hipotecarios y en gran medida créditos para la construcción de vivienda, que esa es una de las características que tienen diferentes a los créditos que se están dando ahora, que cuando uno mira más del 90% son para la adquisición de vivienda, o sea que en general es adquisición de vivienda usada, que eso obviamente es una solución para quien necesita ese crédito para adquirir una vivienda, pero lo que tenían de diferente los créditos hipotecarios anteriores y sobre todo los de Procrear, que eran créditos para la construcción. Entonces ahí se cubren dos necesidades, la de la familia que necesita la vivienda, la del trabajador de la construcción que tiene ahora un empleo que antes no tenía, y además la de todas aquellas actividades relacionadas con la construcción que se reactivan en el momento en que la construcción se mueve. Bueno, este efecto ahora se pierde, digamos. Estos créditos hipotecarios permiten adquirir viviendas usadas, no tienen un efecto tan positivo sobre la economía como pueden tenerlo aquellos créditos que van a la construcción. Sí son apropiados para las grandes ciudades donde a lo mejor es difícil encontrar algún terreno donde construir, son una solución especialmente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero ahí hay que tener en cuenta otra característica, que es que la tasa de interés no tiene nada que ver con la de los créditos hipotecarios que venían existiendo hace unos años. Y no te digo los de Procrear, que eran tasas preferenciales, que eran más bajas cuanto más bajo era el nivel de ingreso de la familia, que es algo que no existió ni existe en ningún otro tipo de crédito, sino que incluso son tasas diferentes a los créditos que daba el sistema bancario, que en general eran la mayor parte a tasa fija, algunos a tasa variable, pero no como el sistema actual, que son créditos denominados en lo que se llaman unidades de vivienda, UBIs o UVAs. Son créditos cuyo capital se actualiza por el costo de la construcción y que además sobre eso cobran una tasa de interés. O sea, la tasa de interés que se va a terminar pagando por estos créditos lo vamos a ver en los próximos años, pero no tiene nada que ver con los que existían con anterioridad. ¿Pero los voy a poder pagar o se me va a complicar? Todo depende del nivel de inflación que tengamos. Si tenemos inflación en los años futuros muy elevada, puede ser que no lo puedas pagar. A tal punto puede ser que no lo puedas pagar que la ley prevé que en el caso de que esos créditos crezcan muy por encima de los salarios, el banco esté obligado a darte más plazo para devolverlo en lugar de subirte tanto la cuota. ¿Y si se mueve el dólar? Y si se mueve el dólar puede ser algo parecido, porque siempre que suba el dólar eso va a precios. Así que sería uno de estos escenarios que yo te digo, de si aumentan mucho los precios va a ser difícil de pagar. Bien. Y para algunos no lo van a poder pagar. Bueno, o sea que, a ver, no podemos, esto da para otro programa, digamos, porque tenemos que seguir analizando punto por punto cuál es la situación real, cuál es la perspectiva, y la verdad que hemos tocado varios temas y bueno, nos quedan bastantes otros en el tintero, ¿verdad, Hugo? Sí, son tan complejos estos temas, Claudio, que la verdad de media hora ya no nos está alcanzando. El tema es que también hay que advertirle a aquellos que han contratado estos créditos, que han sido beneficiados con estos créditos, advertirle qué es lo que puede pasar en un futuro, ¿no? No solamente con la inflación, no solamente con la devaluación que va a proponer el gobierno para su segundo periodo de mandato, que es el año que viene, cuando inicie su segundo periodo. Además de esto, es que tenga trabajo. Es que tenga trabajo para poder pagar, porque si seguimos con este nivel de desempleo, bueno, va a ser muy difícil pagar unos créditos tan altos, ¿no? Con una tasa impositiva tan alta. Es obligación de todos los militantes populares trabajar para que esto pueda corregirse rápidamente. Y esto se corrige rápidamente desde decisiones de carácter político.
O sea, no beneficiar al capital, sino beneficiar a los trabajadores. Y en este sentido, esto no es una fórmula vacía, sino que tiene que ver con que en estas próximas elecciones de medio tiempo tenemos que votar y votar bien y votar por la única opción que podemos tener, que es cambiar de raíz esta forma de acumular capital. El capital va a seguir acumulando, ¿eh? Ahora, una cosa es que acumule contra nosotros absolutamente y otra cosa es que acumule dándonos la posibilidad de tener trabajo, de tener beneficios y tener desarrollo. Esta es un poco la disyuntiva y ya sabemos cómo tenemos que votar. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.